A esta hora de la mañana les recuerdo que usted nos escucha en todo el país a través de las frecuencias de Radio Panamá y la frecuencia de la cadena Radio Panamá con Top Radio 95.7 FM en Chiriquí y Radio La Nueva 88.7 FM en Darién. A su vez, usted puede volver a ver este programa a las 7 de la noche por la señal de Bocas TV, canal 1150 en Tigo, para que pueda estar conectados con nosotros. Temas nacionales, recibimos a esta hora en la cabina de Radio Panamá a el abogado David Montenegro, porque vamos a hablar sobre un tema que es noticia en la actualidad y sobre todo luego lo que ocurrió ayer con los embajadores designados en la Comisión de Relaciones Exteriores. Semanas atrás, o la semana anterior, el presidente de la República habló de la carrera administrativa, la cual rige a los servidores públicos, la cual fue fortalecida, reformada, debilitada, como usted lo quiera ver. Vamos a entender qué pasó en este momento, porque está aquí el exdirector de la carrera administrativa, el señor David Montenegro, para poder entender un poco más, por un lado, qué significa, dónde va, cuál es el estado y todos los detalles. David, buenos días, bienvenido a Radio Panamá. Sí, buenos días, gracias. Ahora sí. Sí, buenos días, gracias. Dame un segundo que le pueden abrir el micrófono para poder escucharlo completamente, porque es un tema que está sobre la mesa y que tenemos que debatir. Ahora sí, bienvenido. Sí, buenos días, gracias. David, vamos a iniciar por el principio. La carrera administrativa, para aquel que no conoce el tema, ¿qué es? ¿Cómo fue creada? ¿Cómo se maneja y para qué sirve? Sí, básicamente la Constitución habla de carreras públicas, así como hay carreras de salud, medicina, de educación. Aquellos profesionales que no están inmersos en una carrera específica tienen la carrera administrativa para poder tener estabilidad y entrar como se debe, a base de concurso, del mérito, de las capacidades, de la experiencia al servicio del Estado. Ese rol básico de carrera administrativa. Y eso, ¿por qué? Porque entre mejores servidores tenemos, mejores servicios tienen los ciudadanos. Disminuye la corrupción y la idea es que tener, como en cualquier organización, llámese pública o privada, a los mejores trabajando. El éxito de cualquier organización es su capital humano, como le dicen, son las personas que trabajan. O sea, no puede haber éxito en un gobierno si el servicio público, las personas que trabajan en él, no tienen las capacidades ni la voluntad de servicio. Entonces, viendo desde ese punto de vista, en 1994, bajo la presidencia de Endara y bajo un gobierno de oposición liderado por Milton Enrique, dos proyectos se unen y sale la Ley 9 de 1994 de carrera administrativa, que en su época era una ley de avanzada en la región. No se aplicó, vino Ernesto Pérez Valladares, la usó para proteger a los nombramientos PRD. Vino Mireya, desacreditó esos nombramientos y así sucesivamente. Pero aquí hay una tónica. En todos los gobiernos PRD, la planilla se infla. Y en este gobierno, lamentablemente y abrumadoramente, la planilla se usó como un botín político. En el gobierno pasado. Sí, en el gobierno de Nito Cortizo. O sea, con la complicidad de la fiscalización de la Contraloría. Eso hay que ser claro. Y la Contraloría también se infló, porque allá era 5 años, modificaron la ley para que cualquier funcionario de 2 años ya tuviera estabilidad. ¿Eso qué hace? Que ahora estemos pagando más de casi 5.000 o 500 millones por mes en planilla estatal. Tenemos 260.000 funcionarios que la mayoría no cumple. No, y el PRD hizo algo peor. Equiparó, imagínense, o sea, hay un manual de cargos. Cada posición dentro del Estado tiene los requisitos para entrar, académicos y de experiencia. Cualquiera, desde el más pequeño hasta el más complicado que ustedes puedan pensar. ¿Qué hizo el PRD? Presidencia de la República, con el aval del director de carrera administrativa de ese momento, equiparó experiencia versus académico. ¿Qué quiere decir? Que una persona que tenía supuestamente 5 años de experiencia era equiparado a una licenciatura o maestrías. ¿Para qué? Para poder justificar el nombramiento de aquellas personas que ni siquiera tenían los estudios en posiciones de jerarquía. O sea, gracias a Dios la Corte, después de un par de años, echó eso para atrás, pero eso permitió todavía más
que la carrera administrativa fuera usada y que los puestos fueran ocupados con personas no idóneas, como un botín político, y también se relajó por la pandemia el hecho del trabajo remoto. Entonces ahí tú entras todos esos componentes, lo que permitió la gran cantidad de botellas que tenemos hoy en día. ¿Es la carrera administrativa una herramienta para congelar y salvaguardar a aquellos que llegan a la administración pública por algún nombramiento político y que no cumplen con los requisitos en este momento? Los gobiernos del PRD lo han usado para eso, pero no es el fin. El fin, primero, tiene 4 componentes. El ingreso, que es por mérito. Tienen que hacer los concursos. Nosotros dejamos establecido a partir de todos los sitios web, porque la ley lo decía así. O sea, es que uno hace no lo que quiere, sino lo que le señala la ley. Se cambió, se reformó la ley implementaba los concursos en el 2017. Se dieron en todos los sitios web las vacantes disponibles y los concursos correspondientes. ¿Había que fortalecerlos? Sí. Pero cuando se finalizó el gobierno, todos los nombramientos eran a través de concursos. Todo, en todas las instituciones, en los puestos permanentes. Había evaluación del desempeño, que eso es clave, para determinar que esa persona que entró por mérito, trabaja. Porque una cosa es que tú tengas el mérito para entrar, y ustedes lo saben, y otra cosa, que en la posición que se te nombra, tú tengas las capacidades, cualidad y voluntad de servicio para trabajar, porque hay gente que no da la talla, así, por ejemplo, no da la talla, no tiene la voluntad. Una cosa es la empresa privada, otra cosa es el gobierno, y no tiene la motivación, por ejemplo. Entonces, tú evalúas al personal, pero hay una esencia de evaluación del desempeño, no solamente de carrera administrativa, salud, educación, estamento de seguridad, pero hay incrementos salariales reiterativos. Ese es el gran problema. O sea, a la gente le suben el salario, pero no te evalúan el desempeño. Solamente cada 2 años te suben el salario, pues, por antigüedad. Pero tú ves que en el sistema de salud, que todo el sistema de salud es por concurso, hay insatisfacción de los ciudadanos en el servicio. Es evidente. La educación ni se diga. Y los estamentos de seguridad, los índices de seguridad no son los mejores. El presidente Molino dijo en su discurso a la Nación que no ha podido despedir gente porque alegan que tienen enfermedades, que tienen condiciones de salud. No fue bien recibido el comentario. Es lamentable las expresiones del presidente, porque esas oportunidades que se le da a personas con discapacidad es para insertarlo en el sistema, pero eso no quiere decir, es un desconocimiento total de la ley y mal asesorado. ¿Por qué? Porque ministros y directores dicen, no, es que no podemos destituirlo porque dice que está enfermo. Tú puedes tener cualquier tipo de discapacidad o fuero, lo es. El proceso es que si tú incumples la ley, el proceso disciplinario, tú no vas a trabajar, tú eres una botella. Tú no cumples los requisitos para el puesto, es un proceso disciplinario y te desvinculan del sistema. Pero parece que hay una total y absoluta incapacidad de los jefes de recursos humanos para hacer lo que debieran hacer y lo que dice la ley. Claro, destituyen a las personas con un proceso rápido y contrario a la ley. Cuando va a la corte te dice que fue mal ejecutado y te vuelve y te lo nombra. Cuando el presidente, por ejemplo, o algún funcionario de alta jerarquía del gobierno hablan de botellas, que es una palabra que se escucha mucho cada vez que cambia un gobierno o que hay una manifestación contra una administración, ¿a qué se refieren y cómo aquella persona puede definir qué es una botella? Una persona, y no solamente es una infracción de tipo administrativo, es un delito. O sea, cobrar sin trabajar, o no trabajar, o no ir a trabajar, porque dice que estás en tu casa en remoto. Y es fácil, hay una auditoría exhaustiva. O sea, lo que debe hacer este gobierno es hacer una auditoría del 24 y el 19 al 24. Todos los que entraron. Es evidente, yo sé que soy abogado que voy a las diferentes instituciones. En el pasado gobierno uno se encontraba con funcionarios que no tenían dónde sentarse. Entonces, tú haces una evaluación, una auditoría de cuáles son sus funciones. ¿Dónde usted estaba los 5 años? Debe haber un historial, ¿no? Y para eso son las oficinas de recursos humanos. Todo debe estar ahí. Entonces, si esa auditoría de puesto exhaustiva no se hace,
de quién es la falta de competencia y de voluntad de hacer su trabajo. Eso es lo primero, o sea, porque la ciudadanía lo que estaba esperando es, bueno, y yo siempre hablo que debe hacer una purga estatal. Y con esto no estoy diciendo que vamos a perseguir a aquel que sí trabaja, aquel que sí tiene una condición que lo protege, pero sigue trabajando. Estamos hablando de esas personas que no van a trabajar, que incrementan la planilla, porque la planilla no ha bajado. O sea, estamos hablando de un incremento de planilla que ya las calificadoras te han dicho que hay que bajarlo. Cuando una organización, una empresa está mal financieramente, ¿qué es lo primero que hace? Baja su planilla. Ahora, usted habla de los botellas de los que no van a trabajar. Pero, por ejemplo, nosotros tuvimos aquí hace un par de semanas a un dirigente de RM molesto porque no les han contratado a la gente que hizo campaña. Y también hemos visto, por ejemplo, al propio Tito Afú en las comisiones quejándose de que no le han nombrado a su gente en Los Santos. Eso es desafortunado. Esos comentarios están fuera de lugar. O sea, el Estado no es un botín político, ni un feudo político para los que caminaron. Si tú no cumples los requisitos para el cargo, ¿cómo esperas que te nombren? Porque caminaste y hiciste política. No, es que eso no debe ser así. Porque cuando los ciudadanos, incluyendo las familias de los que piden eso, van a buscar servicios, hay servicios ineficientes y no hay la prestación de servicio adecuado, porque quienes ocupan las posiciones son personas que no tienen ni la actitud, ni la voluntad, ni la capacidad, y porque no le responden, no son leales con el país, si no le responden a sus partidos políticos a quien les nombran. Esa es otra, porque el pasado gobierno, el presidente decía una cosa, pero el funcionario le respondía al diputado que lo nombró, y había pequeños feudos. Eso era un desastre, la administración pública con el gobierno de Nito Cortizo, es una realidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una persona va donde un diputado o van donde un representante para que les haga una carta y dirigida al director de una institución, al ministro, para conseguir un nombramiento? Bueno, eso es potestad del ministro de autoridad nominadora. Y lo otro es, por eso es que no votan y destituyen, porque cada uno va consiguiendo un padrino, llaman al de recursos humanos, llaman al ministro y al director, no. Pero entonces la pregunta es, legalmente está la estructura de la carrera administrativa, pero ¿de qué está sirviendo en la práctica? Pero es que el que tiene que aplicarla no cumple la ley. El problema aquí de los funcionarios que deben hacer lo que dice la ley. Es tácito. O sea, la ley 9 señala la forma de nombramiento, la forma de vinculación de esos nombramientos. Entonces, si tú no haces una auditoría de los puestos en las diferentes instituciones para evaluar quiénes son botellas o no, desde allí ya tú estás incumpliendo la ley. Es falta de voluntad. Volviendo a la frase del presidente, entender por qué hay que tener estas consideraciones con las personas que tienen alguna enfermedad, alguna discapacidad, entender por qué es un derecho que se han ganado y que el presidente pareciera que está desconociendo. Las leyes en su origen era para no cometer actos discriminatorios, para que su ingreso no fuera vulnerado porque tienes un tipo de discapacidad. Pero su permanencia dentro del sistema depende de su trabajo y de la evaluación del desempeño de esa persona dentro de su trabajo. El hecho que tenga una condición no quiere decir que eso sea una coraza para impedir su desvinculación sobre un proceso disciplinario. La ley establece cómo se debe hacerlo. Si las oficinas de recursos humanos y los abogados que trabajan en la oficina de recursos humanos de las diferentes instituciones no saben aplicar el proceso disciplinario, ya esa es falta de voluntad e incapacidad. ¿Cuál es el estado actual de la ley de carrera administrativa? ¿Cómo se está manejando? ¿Se hizo algún cambio respecto a las modificaciones que se le habían realizado en la administración anterior? No se ha hecho ningún cambio, pero es que la ley está diseñada para aplicarla. Si no se aplica la ley, es por falta de voluntad política. O sea que podríamos decir que la estructura está. Ya a nivel normativo quizás no hay que hacer nada más, sino sería en la ejecución, que es donde está el fallo. Siempre hay que fortalecerla. Es voluntad. O sea, si nosotros hicimos los concursos, nosotros hicimos evaluación de desempeño, capacitaciones,
¿por qué los que nos siguieron, no siguieron? O sea, porque es usar, cada gobierno quiere usar esa potestad que tiene de nombramiento y decidir quién es capaz y no. La ley, el manual de puestos ocupacionales señala los requisitos para cada cargo. Es muy fácil. Tú quieres ser tal cosa, coordinador de proyectos. Bueno, ahí están los requisitos. Tú cumples los requisitos, tienes la experiencia, se te contrata. Todos los puestos están en el manual de cargos ocupacionales. Si los directores y ministros no nombran bajo ese manual y nombran por interés político, porque hay una comisión política que te dice, bueno, es que este es el que va, visto bueno. Pero hay algo. A veces hay una persona que una institución necesita una persona para un cargo, pero ese cargo no existe en el organigrama. Todos existen. No, se lo digo porque yo trabajé en CERTV. Y en CERTV pasa que gente que está en un departamento, cuando tú ves en la planilla, están en otra área. Bueno, pero te pueden nombrar como asesor, mientras la Dirección de Carrera Administrativa, a solicitud de la institución, te crea ese cargo. Los cargos se crean, o sea, eso no es inamovible. O por ejemplo... Cada periodo se van creando más cargos porque surgen nuevas necesidades institucionales y de ocupaciones. O por ejemplo, el tema de la permanencia y otras cosas. Yo trabajé 4 años en CERTV. Yo nunca fui permanente. Todos los años me tenían que renovar y eso era... Y gente que llegó después de mí al mismo departamento donde yo estuve, le daban la permanencia inmediatamente. Ahí también hay un tema de discrecionalidad y un tema de... Absolutamente. Pero ¿por qué a ti no y por qué el otro sí? Esa es la pregunta. Porque el otro era más allegado al director de ese momento. ¿Eso funciona así? Entonces esa es pero no es ni siquiera la permanencia, porque eso no... La permanencia se adquiere bajo el ingreso a un concurso que te acredita como funcionario de carrera administrativa y ya tú adquieres una estabilidad dentro de la posición que tú ocupas. Y puede venir este o los demás gobiernos y tu vinculación solamente puede deberse a que tú hiciste una falta y te abrieron un proceso disciplinario. Okay. Pero te pueden nombrar con permanente y te desvinculan cada 5 años. Es decir, no es que yo llego al servicio público y estoy allí nombrado 2 años y a los 2 años ya soy funcionario permanente. No, es que eso no debe ser así. Eso lo hizo el PRD en administraciones pasadas. Okay. Pero eso no. El ingreso debe ser a través de los concursos. Hay personas que fueron desacreditados y tenían mucho tiempo y nosotros los acreditamos nuevamente porque fueron desacreditados. O sea, se les volvió a acreditar, pero estamos hablando de personas que tienen 25 años, 30 años de servicio. A esa persona tú no le puedes decir que su nombramiento ya es político. Esa persona ha sobrevivido, es un sobreviviente del Estado y ha dejado su vida dentro del Estado, merece una estabilidad. Y hasta una incertidumbre, 20 años. Pero no. La ley es clara, el ingreso debe ser a través de los concursos. Apenas que tú te ganas un concurso, tienes 3 meses de evaluación, la ley señala, y con ello tienes la estabilidad. Ingresa en carrera administrativa. Y era fácil, porque es que tú cumplías los requisitos, todos participaban, es que debe ser transparente. Las vacantes deben estar en la web de cada institución y cada ciudadano participar. Los de adentro también podrían participar, porque son ascensos, ¿no? Bueno, tú estás en esta institución y tú vas a participar. Si te sale el concurso, tú pides una licencia para ocupar ese puesto mientras ver qué pasa, ¿no? Eso muchas veces, y eso daba movilidad. ¿Y quiénes se ganaban más los concursos? Aquel que tenía más experiencia pública. ¿Esta administración está dando los pasos para corregir lo que se hizo en la administración pasada? Yo todavía no veo ningún proyecto sobre eso, o sea, no veo que se baje la planilla, no veo una auditoría de puestos exhaustiva que determine, o sea, el que me diga que un director o un ministro no sabe quién es Botella es lamentable. Solamente verificar quiénes estaban trabajando y quiénes no. Muchos regresaron el 1 de julio a sus puestos de trabajo. Y todos lo saben. O sea, no tenían dónde sentarse. Entonces, bajo esa, tú vas a una institución y tú ves, pero ¿cuáles son sus funciones? ¿Qué usted hacía estos 5 años? ¿Dónde usted estaba? ¿Cómo se hace en el gobierno para
destituir funcionarios, porque la palabra que usó el presidente Mulino fue, tenemos que ver, no he podido destituir a diferentes funcionarios por temas de enfermedades, pero ¿cómo se hace con la ley de carrera administrativa para prescindir de personal? Para que la Corte no te lo regrese, habría un proceso. Hacer lo que dice la ley. O sea, quizás un poco más largo, no es bueno, mañana te destituyo y te hago, porque eso es lo que pasa, te vinculo. Sí, no, Es un proceso administración verbal, disciplinario, después los exacto, memos y demás. Y hay muchas causales que estos funcionarios han dejado en 5 años para abrirle los diferentes procesos. O sea, es evidente el incremento de la planilla. Entonces, no solamente no solamente hablemos del tema económico, es que si nosotros tenemos los funcionarios que debiéramos tener, eso incentiva la corrupción, eso incentiva un servicio deficiente al ciudadano, porque tienes personas en las diferentes instituciones que no son aptas y no tienen la voluntad y entraron sirviéndole a su partido político y no al país. Entonces, bajo esa premisa, lo más importante de cualquier organización, insisto, es su recurso humano. Abogado David Montenegro, gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en Panamá hoy. Quiero también poder, a su vez, recordarle a usted que puede ver esta entrevista nuevamente en nuestro canal de YouTube y también a través de la señal de Bocas TV a partir de las 7 de la noche. Gracias por su visita y bueno, lo esperamos en una próxima oportunidad. Gracias, a la orden. A esta hora, 7:09 minutos, esto es Panamá Hoy. Hacemos la pausa y ya regresamos.